Capítulo 2. Sagami Minami muestra claramente su atractivo. En cualquier caso, la escuela probablemente iba a ser puesta en espera, por la interferencia del tifón. Hubo un tiempo en que había pensado en eso. Pero Dosukoi, una noche entera ni siquiera había pasado y el tifón se fue a su manera, la vida cotidiana tomó de nuevo su lugar que le correspondía en la mañana. Esa mierda del Dosukoi estoy seguro que lo he escuchado en otro lado, pero no recuerdo. Claro que es una parodia XD, y el resultado. Dotenpekan, el cielo estaba dolorosamente soleado, y Piaopai, yo estaba lleno de energía asterisco. Tal como era el infierno. Asterisco, Dragon Ball Z o Opening 2, estaba seguro de que podía ir a la escuela tarde, usando el tifón como una excusa, un movimiento espumoso, así que me quedé hasta tarde considerablemente. Y aquí estaba yo, privado del sueño. Maldición, esta falta de sueño podría pasar como una canción de cierre para Kiteretsu. Kiteretsu Dairiaka su opening es llamado falta de sueño, los tifones últimamente habían sido tan débiles que estaban causándome problemas a mí. De alguna manera logré llegar a tiempo a la escuela, pero me asaltó la somnolencia todo el día. Por lo general, durante los descansos, me gustaría dormir o bien pretender, pero estaba especialmente con sueño hoy. No fue solo durante los descansos. Yo también estaba luchando contra él durante la clase. Es decir, he intentado descansar mi barbilla en mano, estirándome hacia adelante en mi escritorio, y colocando la cabeza sobre los brazos cruzados, en busca de una posición ideal para dormir. Sí, era definitivamente eso. Dado que la lucha no era una buena cosa en hacer, era mejor resolver las cosas pacíficamente, sí. Creo que voy a llevarme mejor con la somnolencia a partir de ahora. Y antes de que lo supiera, la clase había terminado. La conclusión a la que había llegado a la mejor posición para dormir fue caer postrado en el escritorio con ambos brazos interpuestos en mi cuello. De esta manera yo no dejaría ninguna huella en mi cara. El único problema era el dolor sordo en el cuello, hombros y espalda. O eso es lo que dije, pero yo ni siquiera pude conseguir un poco de sueño, y mi letargo alcanzó su punto más alto porque tenía una postura antinatural. Tenía la sensación de que no sería capaz de conseguir una buena cantidad de conciliar el sueño a menos que me acostara. Era obvio dónde tenía que ir. Me puse de pie y caminé hacia la puerta trasera de la sala de clase con paso vacilante. Fue ese instante cuando abrí la puerta. Uwa. Iar, lo siento. No hicimos una colisión Beep asterisco, pero recibí un ligero impacto en mi pecho. Me había topado con alguien que estaba a punto de sustituir mi posición en la clase. Oye, ¿quién diablos era esa persona que mejor no obtuviera una licencia para no ver a dónde iba del año? Pani Pony, el eslogan de Suzuki Sayana, asterisco, https://www.youtube.com/watch_fkm771qhlbc, fruncí el ceño a la persona con una mirada de soslayo y di mis respetos a su rostro. Era un niño pequeño animal como si estuviera familiarizado de pie, haciéndole muy lindo. El que había entrado en la habitación con jadeos cortos fue, realmente creo que no debe obtener una licencia, en cambio, solo debe sentarse en el asiento del pasajero conmigo mientras conduzco mi coche, del año, Totsuka Saika. Oh, Hachiman. Lo siento por eso. Nena. Esa fue mi culpa. Yo estuve un poco fuera de mí por un poco allí. De hecho, yo estaba completamente fuera de mí en este momento. A pesar de que podría haber sido un efecto secundario coincidente, en este momento, se planteó con Totsuka en mis brazos. Uf, estaba cerca. Si hubiera habido pan en la boca de Totsuka, habría caído perdidamente por él. Pinche trap, siempre lo mismo XD. Totsuka se dio cuenta de que estaba suspendido en nuestra posición y suavemente tomó cierta distancia de mi pecho. Lo siento de nuevo, fue una especie de prisa. Hachiman, ¿ibas a alguna parte? Es casi la hora de la clase, ¿sabes? No mucho. Respondí. Estoy escapando de la escuela para dormir en la enfermería, pero realmente no podía decir eso en voz alta. Un comportamiento criminal como ese debía hacerse solo en Twitter.
Totsuka inclinó ligeramente la cabeza. Pero no sería mejor quedarse. Vamos a decidir sobre nuestros deberes para el festival cultural en la próxima clase. ¿O en serio? Lo único que hemos sido capaces de decidir en la sala de clases durante mucho tiempo el otro día fue el tema. Probablemente iban a discutir en detalle acerca de cómo proceder hacia adelante en la próxima hora. Bueno, nada funciona para mí. No es como si fuera a hacer algo de todos modos. Como siempre, acabé estando presente, una existencia que solo servía para existir. Una vez que todo el mundo empezó en los preparativos, la única cosa que podía hacer era actuar como un tótem extraño y detenerme. No importa cuál sea el trabajo que me dieran, lo que haría no cambiaría. Yo no tengo nada que ver, pero con el llamado estilo preferente, me encuentro a mí mismo de pie detrás de alguien, tomando una ojeada en sus manos, murmurando. Con un sábelo-todo en el rostro, y simplemente esperando a que ellos me digan puedes hacer esto por mí. Está bien si acabas tomando lo que haya disponible para mí. No tenía ni idea de si mis pensamientos habían conseguido pasar a través de Totsuka, pero asintió con una mirada curiosa. Ok, lo tengo. Gracias, lo saludé con mi mano suavemente y salí de la habitación. Mientras escuchaba las campanas que anunciaban el comienzo de la clase, me dirigía a la enfermería en el primer piso del edificio especial. Entré en la atmósfera muerta, obviamente con ninguno de los estudiantes retosando alrededor perdiendo el tiempo. Era poco relajante alrededor de la enfermería. Ligeramente llamé a la puerta delante de mí, y cuando la abrí, el olor de la solución antiséptica fue a la deriva hacia mi nariz. Una estudiante estaba hablando con la enfermera de la escuela dentro. Pero el momento en que entré, su conversación se detuvo bruscamente. La estudiante cuyo nombre no sabía bajó los ojos hacia su teléfono celular en malestar. Se sentía como si hubiera hecho algo mal allí. Lo siento, Teji. Oh, no es uno de los hijos de Shizuka-chan. La enfermera de la escuela, una mujer joven que llevaba una bata blanca, dijo, mirándome de cerca. No estoy seguro de qué pensar de ser considerado eso. Es casi como si fuéramos padre e hijo o algo así, ¿sabes? Alguien se enfadará, de acuerdo. En su mayor parte, Hiratsuka-sensei lo hará. Especialmente en cuanto a su edad, eso es. Creo que tengo un resfriado. Le expliqué brevemente mi visita. Por supuesto, me aseguré de mostrar cómo de perezoso me estaba sintiendo. Tiempos como estos eran donde exhibía mis habilidades de actuación sin igual. No sería raro que me llamaran el maestro del frío. Oh Dios, ese nombre suena tan cool. Aún así, usando maestro y frío en una frase lo hacía de manera sólida demasiado chuguni. Yo no confiaría en el juicio de un aficionado. Déjame echar un vistazo. En cualquier caso, la enfermera de la escuela casualmente sacudió mi actuación a plena potencia. TCH, no se podía esperar menos de la enfermera de la escuela, una veterana en el manejo de los estudiantes que saltaban. No podrías haber fingido haber caído por mi pequeña actuación. Sensei me dio una intensa mirada hacia abajo, como si tratara de mirar más allá de mi mentira. No, tal vez sería más exacto decir que estaba mirando de reojo a mí con los ojos afilados en su lugar. Si esto hubiera sido el mundo de Pokémon, mi defensa habría sido bajada. Esto es sin duda un resfriado. Esa es una evaluación bastante rápida. ¿Qué diablos fue esa pequeña farsa de antes entonces? Le envié una mirada, ambas con objeción y descontento. Sensei se rió. Quiero decir, basta con ver esos ojos apagados tuyos. No hay manera de que no estés enfermo. Jajajaja CTM, ella lo hizo sonar como si fuera afligido con algo durante todo el día. ¿Qué era exactamente lo que quería decir con apagado, de todos modos? Incluso el torpe Londres se convirtió en París una vez que el tiempo mejoró, ¿sabes? Mañana de quien Aschita no nadie, la línea anterior es de la canción del ending. Sensei me miró con un bien después de que ella terminó de escribir algo en su portapapeles. Bien. ¿Vas a descansar aquí? Ella preguntó casualmente, como si sugiriera desea equiparte aquí. Ah, bien. Hay una cama más adentro.
Ella dio una respuesta breve y me escuchó obedientemente. La cama, separada por la cortina, tenía una manta de lino cuidadosamente doblada en la parte superior. Me deslicé sobre mi estómago y acosté. La charla más allá de la cortina de color rosa se puso en marcha una vez más. Cuando me quedé dormido, esas voces confusas se quedaron en mis oídos. ¿Por qué, demonios? Bleach Cub. Cada vez que ocurre algo sorprendente en Bleach, esta es la frase. Era el final del descanso. En algún momento antes de que volviera a la clase, me había visto obligado en el comité de planificación para el festival cultural. En la pizarra se escribió Ikigaya. Y estaba bajo el comité de planificación ni menos. ¡Guau! Esta es algún tipo de conspiración. Parodia a Shinsei Motemote o Goku, me refiero, es cierto, he dicho que me dejaran cualquiera que fuera la posición que estuviera disponible. Independientemente de lo que estaría encargado de hacer, nada cambiaría, así que estaba dispuesto a aceptar cualquier tipo de trabajo sin importar lo nublado de mente que fuera. Pero, aún así, ninguno de estos chicos sentía algún tipo de culpabilidad al empujarle un trabajo a alguien porque no querían hacerlo. No era el sentido común en momentos como estos asignar trabajos solitarios inofensivos. Como asunto de hecho, siempre fue el caso hasta ahora. El método le hicimos el presidente del comité, ya que estaba en reposo, LOL, era concebido principalmente debido a que los líderes de la clase podrían obtener una patada fuera de eso forzando unos a otros en hacer algo divertido, así que si imponías a un individuo que pertenecía a otra atmósfera cultural. Luego de eso era prácticamente una guerra. No cuenta. Sin recuento, Kaiji, S2, el episodio 8 del anime, a los 10 minutos, cuando Otsuki, el presidente del grupo del campo de trabajos subterráneos de Kaiji, consigue ser descubierto su engaño y al ser arrinconado, grita no se cuenta. No cuenta. Me puse de pie delante de la pizarra con asombro mudo hasta que se golpearon mis hombros. Necesitas una explicación. Era obvio que era eso sin darme la vuelta. Ella está aquí, la profesora de sexo femenino cerca de 30 años que no podía casarse, Hiratsuka Shizuka. Yo la miraba sin decir nada para obtener una explicación. Hiratsuka Sensei suspiró brevemente y miró el reloj. Es casi la hora para la siguiente clase, sin embargo, todo el mundo todavía estaba perdiendo el tiempo alrededor. Es por eso que yo te he elegido Ikigaya. Alto ahí, maestra japonés. No puedes estar utilizando por eso. No hay conexión lógica aquí. Sensei, ¿qué estás tratando de hacer? ¿De qué estás hablando? No me vengas con eso, solo para qué estás tomando a los solitarios, Sensei. Obligar a los solitarios en cosas como eventos de clase única provocan tragedias, ¿sabes? Y sí que provocará una, pero puta que la voy a disfrutar XD. Este tipo de eventos se entienden principalmente para las personas que eran amables unos con otros para disfrutar de ellas. Si yo estoy allí, entonces tendrían que ser consideradas conmigo. Si me hubieran dado una posición sin valor, donde mi presencia no tuviera absolutamente ninguna influencia, entonces ambas partes podrían tomarlo con calma y hacer nuestras propias cosas en paz. Si bien puede que no abogue a la doctrina de desobediencia civil no violenta de Gandhi, yo apoyo la doctrina de no intervención innegociable, ¿sabes? Yo iba a consultar contigo sobre el asunto, pero, creo que eres el que dijo que todo estaba bien, ¿no? Pensé, y dejé escapar un suspiro. Me giré hacia el lado de la ventana de la clase y Totsuka juntó las manos en tono de disculpa. Lindo. Unir las palmas juntas para lo dicho. Ora. https://www.youtube.com/watch_v=fidfdusku. Mientras estaba allí distraído, las arrugas en la frente de Hiratsuka Sensei se acercaron más y más hasta que no pudo más. Arrugas. Ya basta, no puedo empezar la clase contigo aquí, así que ve a tu asiento. Decidiremos sobre el resto después de la escuela. La clase después de la escuela era caótica. Íbamos a decidir sobre todas las responsabilidades para el festival cultural. Esto se suponía que se había hecho en la clase anterior,
pero parece que se tardó mucho tiempo tratando de elegir al representante masculino para el comité de planificación. En última instancia, el juicio tiránico de Hiratsuka-sensei llevó al papel siendo empujado hacia mí. Esto era lo que llamaban el abuso de poder, ARG. Si tan solo tuviera más poder. Entonces yo habría sido capaz de dárselo a alguien más. Esta serie de abuso de poder, no se podía esperar menos de esta sociedad de estructura vertical de Japón. Fue este momento exacto hoy que verdaderamente sentía los japoneses en mí. Ahora bien, eso es lo que estaba sintiendo, pero todavía se tenía que elegir a la representante femenina para el comité de planificación. El atril del maestro era el oficial principal de la clase. No sabía su nombre. Todo el mundo tiende a llamar los oficiales de la clase de todos modos. También había demanda de presidentes de clase chicas, pero por desgracia, era un muchacho, por lo que el oficial de la clase era suficiente. Está bien, si hay alguna chica que quiera ser un miembro del comité, que levante la mano, dijo el oficial de la clase. Nadie respondió y él suspiró brevemente en renuncia. Si no podemos decidir, podemos ir con piedra papel tijeras. Jajajaja, esa vea nunca falla XD, ja. El oficial de la clase fue interrumpido por Miura. Él comenzó a tartamudear, MMMG dejando salir miedo. Con solo su destructivo ja, ella fue capaz de silenciar el área alrededor de ella. ¿En qué templo fue criada? Ser criado en un templo seguro es increíble. No podía dejar de pensar eso de nuevo. Un meme japonés copypasta. La broma original, se trata de un monje llamado Te-san que aparece al azar y salva a la gente de cosas relacionadas a espirituales con los gritos de ja. Después de irse, la persona que siempre termina de ser salvada dice ser criado en un templo de seguro que es increíble. Después de eso, la charla esporádica siguió de un silencio en bucle. La gente hablaría en algún lugar de la clase, y cuando el oficial de la clase tocara en el asunto, ¿cómo es eso?, el silencio se fijaría directo de nuevo. Este escenario se reprodujo una y otra vez. ¿Es, como, una gran cantidad de trabajo?, preguntó Yuigahama, aparentemente no podía ver la situación por más tiempo. El oficial de la clase mostró una expresión evidente de alivio. Creo que si solo lo hace normalmente, no va a ser tan difícil. Sin embargo, podría llegar a ser bastante difícil para la chica. Ese maldito cuatro ojos, miraba totalmente en mi dirección cuando dijo eso. Ese maldito cuatro ojos, él estaba totalmente indirectamente diciéndome que sería inútil. Pero porque se veía tan vergonzoso decirlo, terminó con la sensación de disculpa antes de enojarse. Fue mi culpa, cuatro ojos. Vale, ayúdate a ti mismo en tus lentes. Idolmaster, frase de Haruna Kamijo. Ah. Dijo Yuigahama, mirando en mi dirección con una ligera ansiedad. El oficial de la clase pasó a la ofensiva, interpretando que ella era vacilante, como si esta fuera su única oportunidad. Honestamente, si tomas el manto, Yuigahama-san, eso sería genial. Creo que eres muy adecuada, ya que eres popular, así que estoy segura de que serás capaz de hacer que todos trabajen juntos en algún momento. De ninguna manera, no estoy realmente. Respondió Yuigahama, vergonzosamente sacudiendo la cabeza asterisco, y una voz parecida a una temperatura de hielo congelado, pudo ser escuchada. Asterisco, http://image.space.rakuten.co.pdiagonal LG019diagonal 0001229diagonal 76050a60io.jpig. Para entender la expresión solo vayan a link XD, Yui-chan, vas a hacerlo, Yuigahama se giró y por delante de ella había una estudiante. Veamos. Creo que era Sagami, esta zorra de mierda. Sagami se solidificó en un grupo de 4, sentada a cierta distancia de Yuigahama y los otros. Opuesta del lado de la ventana, más atrás en la clase, donde el grupo de Miura residía estaba al lado del pasillo, un poco más lejos hacia dentro de la sala de clase, donde se encontraba la pandilla de Sagami. Hey, eso suena tan increíble. Gente cercana en un evento suena como una fiesta totalmente cool, Sagami dijo,
y sus amigas cercanas se rieron con una risa sardónica. Con una vaga sonrisa, Yuiga-ama respondió. Bueno, eso no es realmente así. Sagami dirigió una significativa mirada hacia mí. Esa sonrisa era peculiarmente repulsiva. Las risas se mezclaban de las chicas sentadas cerca, más aún, eran del todo iguales. Exactamente qué era inherente para esas burlas. No había manera de que no podía saber. Eran las mismas cosas debajo de la risa en ese momento, el día de la exhibición de fuegos artificiales. Para Yuiga-ama, quien siempre perteneció al círculo interno, y para mí, quien siempre pertenecía al externo, esas burlas estaban hasta los topes del escrutinio y desprecio. Las ondas se asemejaban a la risa que se hizo eco desde lo profundo de mis oídos. Hey, como dijo una voz, que sonaba pomposa en la naturaleza, y cortó en dos la conmoción. Era como la súbita interrupción de los ruidos de insectos al entrar audazmente en un matorral. Yui y yo vamos a conseguir los clientes, así que no hay manera de que sea posible. Miura Yumiko afirmó con decisión y descaradamente. Como si fuera presionada por su intensidad, Sagami y las otras tartamudearon, y luego se quedaron en silencio. La sonrisa de Sagami siguió manteniendo su forma. Oh, Kai, reunir a los clientes también es importante, sí. Ese sí, conseguir clientes es importante, ¿desde cuándo decidimos que haríamos eso? Yuiga-ama respondió, conformada, pero terminó sorprendida. Estaba bastante segura de que solo el representante masculino para el comité de planificación fue elegido hasta el momento, aunque la reacción de Yuiga-ama causó que Miura se volviera nerviosa en su propia manera especial. No lo vas a hacer conmigo. Estaba equivocada. Solté totalmente el arma ahí. No te preocupes, Yumiko. Tú no estás demasiado lejos. Esa reacción tuya es lo que hace a Yumiko también. Evina-san respondió, sacando la lengua, y le hizo un guiño, seguido de un pulgar hacia arriba. Sí, bueno, eso realmente era algo que verías de Miura. ¿Qué, Evina? Deja de halagarme. Vas a hacerme avergonzar. Miura, sé que ya estás completamente roja y golpeas a Evina-san, pero no creo que fuera un cumplido, lo siento. En el lado, los hombros de Yuiga-ama se dejaron caer. Ese supongo que no tengo que decir, por fin lo notó. Pero debe ser relevada. Es decir, que ni siquiera tienes ese derecho. Maldición, Hiratsuka-sensei no solo decidió las cosas con su juicio arbitrario, sino que todo el mundo tenía claramente algunas dudas al respecto. Era gravemente un niño no deseado. Al ver absolutamente ningún avance, el oficial de la clase soltó un breve suspiro. Podía sentir el dolor que venía desde los intermediarios. En otras palabras, ¿qué tal algo como esto? Ayama, quien había estado observando en silencio todo el tiempo, se puso en marcha sin molestarse en levantar la mano. La atención de todos fue atraída de forma natural. Incluso el oficial de la clase lo miraba con ojos brillantes de expectativa. Solo tenemos que pedirle a alguien que pueda demostrar liderazgo, ¿verdad? Las palabras de Ayama eran extremadamente razonables y válidas. Es cierto, no estaría de más tener experiencia en liderazgo considerando que estaría a cargo de diversas responsabilidades. Sin embargo, si había un problema, entonces, esa sería la forma en que sonaba como si no tuviera el liderazgo en absoluto. Bien, estoy seguro, lo único que tenía eran cold compresses. Esos son http://p.twp.jp/show/large/njmmx. Aún así, en ese caso, luego se convirtió en una discusión sobre cómo los empleos deberían dejarse a los de la casta superior. Pero desde que el asiento del representante masculino ya estaba ocupado por mí, las chicas estaban declarando rápidamente su falta de voluntad para asumir el papel. Si pensamos en esto desde una perspectiva general, en el caso donde la gente de la casta superior no tomara la responsabilidad, entonces caería en manos del grupo siguiente hacia abajo. Las implicaciones de las palabras de Ayama fueran percibidas exactamente como eso por Touf. Suena como Sagami-san, ¿no? Sí, eso podría funcionar. Sagami-san parece que haría un buen trabajo también.
Ayama parecía convencido a pesar de ser el que había llegado a esa conclusión. Touf, en su propia manera especial, parecía orgulloso, diciendo yo sé, ¿verdad? Era un poco triste lo lindo que estaba tratando de ser. Por otro lado, Sagami, quien fue mencionada de repente, sacudió sus manos delante de su cara. ¿Qué? No sé si puedo. Es, como, totalmente imposible para mí. Ella pudo haber estado rechazando, pero no había sinceridad en ella. Oye, como un experto en el rechazo, no puedes engañar a mis ojos, ¿sabes? Cuando una chica rechazaba mucho algo, ella decía, ¿podrías detenerte por favor?, con una expresión en blanco alrededor de los ojos y extremadamente fríos. Es tan aterrador que se sentiría como si tu corazón se fuera a detener y que te gustaría morir. Teniendo en cuenta esta norma de armonía preestablecida, Ayama juntó las manos, con una mirada de disculpa para lo seguro. Sagami-san, podría pedirte que lo hagas de alguna manera. Bueno, si nadie más lo va a hacer, entonces supongo que tendré que hacerlo. Pero, La expresión de Sagami felizmente se puso roja, murmurando intencionadamente sus palabras. Que Higoku algozaba eres tú, Higoku no Misawa mangaka. Probablemente ella no estaba en una mala posición desde que se le pidió eso por Ayama, más bien, se me está siendo confiado por ese Ayama. Está bien, Gees lo haré. Respondió Sagami, mirando reacia. El oficial de la clase dio un suspiro de tranquilidad en sus gafas y dijo con cansancio, está bien, vamos a terminar aquí por hoy. Todo el mundo se puso de pie y salió de la clase. Y así, el comité de planificación iba a comenzar tan pronto como hoy. El tiempo era las 3:45 de la tarde. He revisado el calendario en mi cabeza. En el campus, no solo estabas a la espera que te adhirieras al aislamiento, sino también para tener la capacidad de dirigirte a ti mismo. Pasando de una clase a otra, días de fiesta, y después de los planes escolares, eran en su mayor parte, todo lo que se necesitaba para tener una comprensión sólida. Esto se debía a que nadie diría estas cosas. Yo era muy bueno en buscar cosas relacionadas con los días de fiesta en particular. La hora se acercaba progresivamente. Empecé por la sala de conferencias, donde se planeó que la reunión del comité tendría lugar. Las personas que se dirigían a la sala de conferencias fueron esporádicas en grupos escalonados. En el tráfico de personas, también había pares de chicos y chicas que hablaban en su camino. Santo cielo, ¿podían estos chicos perdidos en la vida no hacerlo en cualquier lugar a menos que tuvieran a alguien con ellos? La sala de conferencias se asignó como el comité de planificación de espacio para reuniones del Festival Cultural. Su tamaño era casi del tamaño de 2 aulas regulares y asientos llamativos y mesas se prepararon en el interior. Parecía que se solía utilizar por los miembros del personal para las reuniones. Cuando entré en la sala de conferencias, cerca de la mitad hasta el momento se habían reunido. Debía haberse dirigido aquí antes que yo, porque Sagami estaba allí también. Agrupado con otras 2 chicas, las que eran amigas de todo el tiempo, o metidas amistosamente en este corto periodo de tiempo, Sagami estaba absorta en la conversación. «Wow, estoy tan contento que tú seas miembro también, Yuko». Fue una dura entrada a la posición, así que me estaba volviendo loca. Una vez Sagami se llevó el balón rodando, las otros 2 la siguieron. Estoy aquí porque he perdido en el piedra, papel o tijera. Yo también. Oh, Sagami-san, ¿puedo llamarte Manami-chan? Seguro. ¿Cómo debería llamarte? Bien con Haruka. Oh, Haruka. ¿No estás en el club de baloncesto de chicas con Yuko? Sí. Oh, eso suena bien. Tal vez debí haberme unido a un club también. Totalmente no tengo suerte con la clase, ¿ves? Ah, la clase F es la que tiene Miura-san, ¿verdad? Aje. La expresión sombría de Sagami daba miedo, pero las otras 2 chicas que hicieron subir el nombre de Miura que dieron solo la frase sin suerte con la clase estaban en una liga propia. La charla de las chicas autónomas no tenía ninguna malicia de la que valía la pena preocuparse, pero cuando se agregaran en algo más grande, se convertiría en un veneno mortal,
Eso es lo que les hacía terribles. Al igual a como la acumulación de venenos minúsculos de otros seres vivos en un pez globo se convertía en tetrodotoxina, esto era muy similar. Pero bueno, ahí está Ayama-kun, así que no es tan malo. Más o menos. Ayama-kun es el que realmente me recomendó al comité también. No tenía ni idea de qué hacer a continuación. Una vez más, que algo Saba eras. Sagami-sama-san. Forcé mis oídos y pude oír las conversaciones procedentes de otros además de Sagami y sus amigas. A medida que el número de personas aumentó, esas ondas de conversación se transformaron en ruido. El número de personas en la habitación aumentó uno por uno como el comienzo de la reunión se acercó. Cada vez que la puerta se abrió, todo el mundo dirigiría su atención hacia ella, pero rápidamente quitaban la mirada al darse cuenta de que no era un amigo. Esas miradas eran realmente desagradables. La forma en que miraban hacia otro lado con indiferencia como si ellos estaban declarando, yo no estaba esperando a alguien como tú, no tengo ningún interés en ti. Pero cuando la siguiente persona entró, ya estaba muy lejos de eso. Al instante en que se abrió la puerta, la charla bulliciosa cesó inmediatamente. Caminando a través de la quietud establecida bruscamente, sus pasos silenciados, había una chica, Yukinosita Yukino. Su prepotencia habitual era nada que ver. La respiración de cada individuo se había detenido, al igual que contemplaba el deshielo de nieve que seguía disolviéndose. Cuando Yukinosita se fijó en mí, se detuvo por un breve momento. Pero desvió rápidamente la mirada, y dio unos pasos, e incluso tomó un poco más como si repensara su decisión y se sentó en el asiento más cercano a ella. Fue solo un corto periodo de tiempo para que ella llegara a su asiento, pero aquel tiempo en la sala de conferencias sin duda había sido congelado hasta entonces. A pesar de que ya debería haber estado acostumbrado a verla, mis ojos estaban siendo engañados por ella justo en ese momento. Era porque esta era la primera vez que la había visto fuera de donde por lo general nos encontrábamos. O era que había algo sorprendente acerca de su participación en este comité de planificación del festival cultural. El tiempo ya se estaba moviendo. Aunque hubo indicios de moderación, la charla reservada comenzó de nuevo como un rugido de mar. Solo un poco más y las manecillas del reloj se convertirían en el comienzo de la reunión. La puerta de la sala de conferencias se abrió una vez más, simultáneo con el sonido de pasos y conversación. Era un grupo de estudiantes con un sentido de solidaridad que sostenía impresiones. Entrando después de ellos fue Atsuji, el profesor de educación física, y Hiratsuka Sensei. ¿Por qué está Hiratsuka Sensei?, pensé, encontrando que era extraño, y la miré. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella me sonrió. Esa cara sonriente de ella la hacía parecer más joven que su edad real y linda. En otras palabras, había un poco de mala voluntad por debajo de ella. Realmente fui engañado, ¿no es así? Después que varios de los estudiantes se reunieron en la parte delantera de la sala de conferencias, miraron a la cara de un solo estudiante. Y entonces, la estudiante de aspecto suave devolvió un movimiento de cabeza. Con esto como una señal, dos estudiantes, al parecer de primer año, comenzaron a distribuir documentos en torno a todo el mundo. Confirmando que los dos hicieron sus rondas alrededor de la habitación, la estudiante suavemente se puso de pie. Está bien, vamos a empezar la planificación de la reunión del comité del Festival Cultural. Su pelo largo medio estaba reducido hasta los hombros, sus mechones delanteros estaban sujetados con un alfiler, y su hábil y bella frente irradiaba con brillantez. Su uniforme estaba según las regulaciones de la escuela, pero la banda de pelo de color que se envolvía alrededor de las insignias de la solapa y su muñeca le daba una sensación de ternura. Esa estudiante femenina con dulzura miró a todos con los ojos entrecerrados y una sonrisa, y nos dio una orden de alguna manera, calmante. Todo el mundo se sentó con la espalda recta. Yo soy la presidenta del Consejo Estudiantil, Shiro Meguri Meguri. Voy a ser muy feliz si podemos gestionar otro festival cultural este año sin ningún problema al cooperar entre sí. Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Todo el mundo. Sí. Meguri-senpai terminó con una simple observación que te hizo pensar que estaba diciendo vamos por ellos. Cuando terminó,
los otros miembros del consejo estudiantil dieron gradualmente aplausos. Atraídos por eso, el resto de la conferencia se rompieron en aplausos también. Meguri-senpai hizo una señal a ese escenario. Gracias. En cualquier caso, vamos a elegir al presidente del comité de planificación. Los miembros presentes aquí se volvieron ruidosos. Pues bien, cierto. Yo estaba completamente bajo la impresión de que el presidente del consejo estudiantil iba a asumir la posición del presidente por sí mismo. Meguri-senpai hizo una sonrisa forzada. Estoy seguro de que hay una gran cantidad de gente que ya sabe esto, pero cada año, uno de segundo año suele ser elegido como el presidente del comité de planificación. Ya ven, yo ya soy una de tercer año. Ja, ya veo. Pues bien, los de tercer año no podían realmente estar haciendo estas cosas al principio del otoño. Iban a estar tomando exámenes a los estudiantes pronto después de todo. Está bien, ¿hay alguien que quiera probar el puesto?, preguntó Meguri-senpai, pero nadie levantó la mano. Era comprensible. Dudo que los estudiantes carecieran de motivación para el festival cultural. Probablemente había un buen montón de ellos trabajando fuera de sus extremos con la moral alta también. Es solo que con ganas de mostrar, con ganas de participar activamente, y con ganas de dar lo mejor eran ámbitos diferentes por completo. Si había algo que pudieran hacer, entonces era lo más natural para que ellos quisieran hacerlo con su clase o club. Lo que realmente querían era trabajar junto con personas con los que eran amigos, disfrutando un festival con una chica que ellos hubieran sido reunidos. De hecho, se trata más de un asunto de cómo debían hacer todo lo posible en un grupo de inadaptados. No hay nadie en absoluto. La voz de Meguri-senpai sonaba perpleja, pero la conferencia siguió manteniendo su silencio. El maestro de educación física Atsuhi se aclaró la garganta como si estuviera gritando un grito de guerra. Oh, ¿qué diablos es esto? Ustedes necesitan mostrar más motivación. Ustedes no son lo suficientemente ambiciosos. Escuchen aquí, este festival cultural es un evento destinado a todos ustedes. Era un celo que te hacía pensar que iba a terminar sus frases con maldición, ¿cierto? Eso es. Parecía que Atsuhi estaba actuando como asesor para el festival cultural. Hiratsuka-sensei, quien estaba cruzando sus brazos a su lado, estaba en el mismo barco. Atsuhi inspeccionó la sala de conferencias y observó a cada persona una por una. Esa mirada impúdica se detuvo en Yukinosita. Oh. ¿No eres tú la hermana pequeña de Yukinosita? Por supuesto, espero que podamos esperar un festival cultural como la última vez, Fue implícito. Enterrado bajo sus palabras y lo que podría ser interpretado fue por supuesto, tú serás la presidenta, ¿verdad? Meguri-senpai parecía haberlo notado también y susurró, así que es la hermana pequeña de Harusan. No me esperaba nada menos de Yukinosita Haruno. Ella había dejado una impresión duradera en sus dos maestros y jóvenes aquí. Voy a hacer todo lo posible como miembro del comité. Yukinosita respondió de manera sucinta, pero con cortesía. La ligera contracción en las cejas parecía que se puso en un mal humor. Teniendo aquel rechazo frío, Atsuhi de mala gana respondió con un tibio y respondió cierto y luego se quedó en silencio. Cuando eso ocurrió, incluso Meguri-senpai estaba en una pérdida de palabras. Se cruzó de brazos en exageración y entró en pensamiento. Lo sé. Hay ventajas a ser el presidente, ¿saben? Al igual, que va a aparecer en su expediente. Para aquellos que se les dé una recomendación de la escuela, creo que hay un montón de ventajas en ello. Ella es una idiota. ¿De verdad espera que alguien sea voluntario con ese tipo de explicación? Además, alguien que se convirtió en el presidente con ese objetivo en mente sería demasiado transparente. Entonces, ¿qué te parece?, dijo Meguri-senpai, dirigiendo su mirada hacia Yukinosita. Ya fuera que se dio cuenta de ello o no, Yukinosita permaneció insensible, sin dejar de mirar en la dirección de Meguri-senpai. Ella era una persona que no le gustaba estar delante de la gente en público. El presidente del comité no encajaba con su carácter. Sin embargo, teniendo a Meguri-senpai centrándose en ella con una sonrisa,
Incluso Yuki Noshita estaba empezando a sentirse incómoda y se retorció un poco. Era una sonrisa pura, impregnada de una fuerte presión, e incluso su mirada inocente no contenía elementos de falta de honradez en ella. Solo un poco más y, probablemente Yuki Noshita se rompería. Pero fue el momento exacto en que Yuki Noshita cedió en gran medida y suspiró. El ambiente aquejado de una extraña tensión inmediatamente se relevó en sí. Lo que rompió el silencio fue una voz tímida. Si nadie quiere hacerlo, entonces, no me importa hacerlo. El origen de la voz era de 3 asientos de distancia de mí. Fue de Sagami Manami. Meguri-senpai, quien oyó la proposición, se llevó las manos alegremente. ¿De verdad? Hurra. De acuerdo, podrías presentarte. A instancias, Sagami ajustó su respiración. Soy Sagami Minami de la clase 2F. Estoy un poco interesada en este tipo de cosas. Y, ¿cómo? Yo quiero crecer a través de este festival cultural o algo. No soy muy buena en ponerme a mí misma por ahí, pero ya saben cómo es. ¿Qué diablos estás diciendo? Entonces simplemente no lo hagas, o algo así, ¿verdad? Ah, pero, eso es lo que quiero cambiar en mí. ¿Cómo debo decirlo? Es algo así como la oportunidad de subir mis habilidades, por lo que quiero hacer todo lo posible. Este es el preciso momento en que alguien se cava su propia tumba, recuérdenlo XD, porque en nombre del cielo necesitamos ayudarte a crecer. Pensé, pero los demás parecía que no tenían ningún reparo en ello. Eso suena muy bien para mí. Eso es importante también. Intensificar, eso es. Aplausos dispersos se levantaron, y la habitación continuó con aplausos esporádicos a lo largo de la clase. Sagami inclinó la cabeza, mirando un poco avergonzada y tomó su asiento. De ser capaz de asentarse en un candidato, Meguri-senpai murmuró Yai. En voz baja, recibió el lápiz desde la secretaria, y escribió en la pizarra presidente del comité de planificación, Sagami. No es como si fuerase onda o algo. Street Fighter, Meguri-senpai arrojó la pluma de nuevo a la secretaria, y se dio la vuelta mientras se agitaba su falda. Está bien, lo que queda es decidir sobre las responsabilidades. Las actas tienen una explicación sencilla sobre ellas, así que por favor lean. En 5 minutos, se procederá en tomar las manos para ver quién quiera hacerlo. Como nos instruyó, miré a los minutos que se distribuyeron en mí. La publicidad pública, gestión voluntaria, gestión de artículos, la división de salud, contador financiero, asistente historiador. Esta era una especie de hinchado. Dicho esto, un festival cultural de escuela secundaria no debía ser tan complicado hasta cierto punto. Mi hermana pequeña, Komachi, estaba trabajando en el consejo estudiantil, pero no parecía tan extenuante. Al final, esto no era más que un evento escolar. Todo lo que tenía que hacer era simplemente pisar de manera constante a lo largo de los carriles establecidos. Stand by me. Escaneé a lo largo de los minutos. ¿Cuál de estos tenían el menor trabajo? La publicidad pública. Bueno, yo no necesito leer la descripción de esto. Básicamente era algo así como que pegar carteles en las ventanas de una tienda de conveniencia. Pero eso significaba el diseño de los carteles y la negociación. El único futuro que podía ver era conseguir reír. Paso. La gestión de voluntarios. El grupo de voluntarios, en otras palabras, tenían que lidiar con las personas que tomaban parte en las bandas y danzas. Imposible. Pensé eso a lo largo y ancho, pero en última instancia, se reducía a tratar con individuos pertenecientes a la casta superior. Si se trata de una agencia de financiación, entonces me registraría. Ninguna posibilidad. La gestión de artículos. Esto era básicamente el alquiler de mesas de diferentes clases y gestionar el transporte de materiales. Transportar suena bastante duro y parece muy agotador. Aunque si solo fuera un tan con castañuelas asterisco, entonces yo no estaba en contra de eso. Vamos a ignorar este. Asterisco, es una parodia a Khan, División de la Salud.
esto era probablemente uno de los puestos de trabajo donde había que recoger las aplicaciones de los productos básicos de alimentos y otras cosas. Podría hacerse ejercicio si se trata de salud física. Me abstendré de esto. Contador de finanzas. Sí, el manejo del dinero y cosas relacionadas, ¿verdad? No hay manera de que sea capaz de asumir la responsabilidad de los problemas que surgieran, por lo que habría un montón de problemas. Lo último que querría es estar corto de dinero y colgar a seco. Declino positivamente. En realidad, hace un momento, incluso pensé que estaba empujándome un poco. Así que el único trabajo que podría ser factible para mí era el asistente historiador. Solo una lectura rápida de la descripción y aparentemente implicaba la toma de fotografías en el día del evento. No es como si tuviera algo reservado para ese día de todos modos. Debe ser bastante bueno para matar el tiempo. Después de llegar a esa conclusión, hice un ligero estiramiento. También miré alrededor y la gente estaba jugando con sus teléfonos o hablando el uno al otro, lo que significaba que, en su mayor parte, habían tomado su decisión. Había una voz especialmente alta en ese grupo, incluso en las inmediaciones. Me convertí en la presidenta en el calor del momento. Oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Está bien. Sagami-san, puedes hacerlo totalmente. Me pregunto, ¿puedo realmente? Al igual que dije totalmente algunas cosas muy embarazosas antes. No hay manera de que pueda, ¿verdad? Dios mío, qué tipa más desagradable. Para los que hemos vivido rodeados de estas imbéciles, comprenderán lo que me refiero. Eso no es cierto, diablos, es una buena cosa. Además, te ayudaremos también. Cuando empezó la conversación con Cierto, las otras dos chicas respondieron de acuerdo. Sí. Realmente. Gracias ustedes. Podía escuchar aquel intercambio reconfortante. Asombroso. Era como la hermosa amistad que vería antes del inicio de un maratón. Se sentía como que había visto en alguna parte aquel intercambio anterior. ¿Qué diablos? Esto era un déjà vu. O tal vez fue copiar y pegar. Sin embargo, incluso si no lo era, ese tipo de gente siempre hablaba así cada vez. El tema y el vocabulario podían ser diferentes, pero al final, acababan terminando con los cumplidos la una a la otra, o algo así. Se veía divertido. ¿Estamos bien ahora? La voz de Meguri-senpai fue sorprendentemente fácil de escuchar. Quizás porque era suave, esponjosa, o baniaca papa y un papa asterisco, pero es debido a eso que fácilmente se quedó en las esquinas de mi conciencia. A diferencia de la forma en que te levantas de alguien haciendo jaleo y gritándote, la cara de todos estaba en paz y naturalmente se movieron en la dirección de Senpai. Es probable que esta no fuera su capacidad, sino la disposición natural de su carácter. Supongo que todo el mundo tiene una idea de lo que se quiere hacer. De acuerdo, Sagami-san, el resto depende de ti. Yo. Creo que el resto es donde el presidente debe hacerse cargo. Sí. Senpai hizo un gesto de Sagami viniendo a su manera. Sagami se sentó en el corazón del grupo de consejo estudiantil. Ve bien, vamos a estar decidiéndolo ahora. Su voz desapareciendo podría ser oído correctamente incluso en esta clase tranquila. Excepto, este silencio era el tipo que carecía de una sensación de estabilidad. Era una gran quietud que criticaba las irregularidades extranjeras. Era un desagradable silencio doloroso que bordeaba una línea muy fina entre transformarse en una tormenta de maldiciones civil y no, donde alguien debería echarse a reír una risa inapropiada. Sagami, quien estaba teniendo diversión en la conversación de antes, era una cáscara de sí misma. Su voz, que se puso en marcha, era débil. En primer lugar, las personas que quieran hacer publicidad pública. La voz marchitándose gradualmente no vio las manos. Está bien, la publicidad es PR. Esa es la publicidad, ¿saben? Pueden ir a un montón de lugares, tal vez incluso en la televisión o en la radio, ¿saben? Las palabras de Meguri-senpai causaron que mi corazón se agitara durante un instante. Cuando se dice televisión de Chiba, entonces piensas en Chiba TV, y cuando se dice la radio,
entonces piensas en el BFM. Si se tocara la famosa canción, Fight. Fight. Chiba, en Chiba TV y se afirmara que podría satisfacer a Jaguar asterisco entonces, habría saltado a la oportunidad sin previo aviso de un momento. Asterisco, Jaguar es una banda. Fight. Fight. Chiba. Es una famosa canción interpretada por ellos. Pero probablemente no llegaría a conocer a Jaguar por lo que tenía en el impulso. Por cierto, esto no se refería al Jaguar de Piu de Fuku, asterisco, sino al héroe de Chiba. Asterisco, Piu to Fuku. Jaguar, de Mobie, no estaba seguro de si lo extraño de Meguri-senpai seguiría funcionando o no, pero la ayuda finalmente evocó un cierto movimiento del grupo. Numerosas manos se plantearon y después de colocar el número de voluntarios, se trasladaron a la siguiente responsabilidad. Ve bien. Lo siguiente es la gestión de voluntarios. Una cantidad considerable de manos se disparó hacia arriba, como voluntario era el componente principal del festival cultural. Era un número superando así las expectativas. Sagami estaba en una pérdida de palabras. Meguri-senpai la apoyó. Tantos. Hay tantos de ustedes. Piedra, papel, tijeras para ello. Una pantalla brillante de motivación y pique picarín asterisco iluminó su frente, y así comenzó el piedra, papel, tijeras de Megu Megu. Asterisco, smile precure frase de cure pis, por. Meguri-senpai decidió una situación tras otra con un inexplicable, pero entusiasmo único. Si era debido a las numerosas experiencias que había pasado o su carácter nato, logró de manera constante la situación, incluso en el caos. Los papeles se distribuyeron de esa manera todo el tiempo. Esa era la presidenta del consejo estudiantil para ustedes, a pesar de no ser fiable al mirarla a primera vista. Con la capacidad de Meguri-senpai, la asignación de los puestos de trabajo se asignó correctamente. Por cierto, yo fui capaz de bloquear mi posición como un asistente historiador. Ya fuera que la culpa fuera del orden en el que se asignó esta posición asistente historiador, o debido a la reunión de personas con ideas mismas, como yo, la situación se había transformado en un cementerio de asertividad. Todos los grupos a cargo de diferentes responsabilidades se dividieron en grupos para las presentaciones, pero eran muy difíciles de ver. ¿Qué debemos hacer? Introducirnos a nosotros mismos, supongo. Hay que hacerlo. Sí. En primer lugar. Voy a empezar. Se fue así. Había muy pocas veces que se asemejaban a las conversaciones a lo largo de las líneas de Oye, incluso los peluqueros no tienen ese tipo de cabello. Como una cuestión de rutina, Yuki Noshita estaba en este grupo también. Después que nos presentamos con solo nuestra clase y nombre completo, fue el momento del piedra, papel, tijeras largamente esperado para decidir a los líderes de los distintos grupos. La persona que pierde lo hará un piedra, papel o tijera donde el jugador tenía una implicación diferente a la que el grupo de voluntarios tenía hace unos momentos. En primer lugar, se eligió decidir si seguir con la piedra o no, y luego piedra, papel, tijeras después de una disputa. Un senpai de tercer año con el nombre de Algo-san fue elegido como el líder del grupo y rápidamente descartó el grupo. Que tengas un buen día. Después de repetitivas despedidas de cortesía, todo el mundo se dispersó gradualmente. Yuki Noshita fue la primera en salir. Traté de subir a bordo con el flujo y salir de la sala de conferencias, pero fue en ese momento. En la esquina de la sala de conferencias estaba Sagami Minami, sentada abatida. Estaba deprimida porque su primer trabajo como la presidenta del comité de planificación no fue tan bien como ella había esperado. A su lado estaban las otras dos chicas con quien había estado, y por alguna razón, Hiratsuka-sensei y Meguri-senpai estaban presentes también. Parecía que estaban planeando hablar de lo que iba a pasar desde aquí en adelante. En el momento en que les había pasado, mis ojos se encontraron al instante con Hiratsuka-sensei. Ella me envió un guiño de chispa y agitó la mano hacia mí, lo que indicaba nada más que bye bye. Vamos a casa rápido.